Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos para poder estudiar la palabra del Señor en este día del Señor. Quiero invitarles a cantar y tengo, en función del tema que trataremos hoy día, que dice relación también con la continuidad de lo que iniciamos el domingo pasado, vamos a hablar sobre la oración. Y el título de la lección de hoy es Sirve por medio de la oración. Y por lo tanto les voy a invitar a cantar dos himnos. Uno al principio, una vez orado, y el himno que vamos a cantar primero va a ser Dilo a Cristo. Dilo a Cristo, el Señor. Es el himno 418 en sus himnarios. Y si tienen su himnario, cántelo. Yo voy a acompañarles y le voy a disponer ahí de un acompañamiento como para que podamos todos cantar. Dilo a Cristo el Señor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Así versa la primera estrofa de este himno y les invito a cantarlo con alegría y con entendimiento por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, nos dirigimos a ti para agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos, pero también por el privilegio y la oportunidad que nos das de comunicarnos contigo. Cuán difícil resulta muchas veces poder hacerlo un hábito, poder hacerlo una práctica normal y regular, el ir a ti para presentarte nuestras alegrías, nuestros logros, nuestros pecados, nuestras frustraciones, nuestros dolores. Por eso te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a que esto sea lo recurrente, el ir a ti, decírselo a Cristo, para que tú, oh Dios, puedas determinar y definir nuestra situación en algún momento. Muchas gracias por hacernos tus hijos y siempre por estar atento, tu oído a nuestro clamor. Agradecemos a ti tu bendición, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar este precioso himno. Dilo a Cristo,
Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo a Él, fía tan solo a Él, fía tan solo a Él. Amén y amén. Bien, ya hemos cantado. Hemos dicho a Cristo que Él es nuestro amigo más fiel. Y por lo tanto, dicho eso, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, que nuevamente lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, donde continuamos hablando de Elías. Elías lo dejamos en el domingo pasado con su relación con Acab, ¿cierto? Acab, el rey pecador, el rey que simplemente desestimó absolutamente lo que Dios significaba para el pueblo de Israel y también en su vida, y lo desestimó, y él se dedicó a adorar y a tomar una vida licenciosa, que es lo más fácil para el ser humano. Y es eso lo que él hizo. Terminó adorando a dioses ajenos que le permitían realizar cosas que con Dios, con el Dios verdadero, no podía realizar. Elías fue valiente en presentarse ante este rey para poder enrostrar y hacerle presente lo que iba a suceder por su desobediencia. Y así ocurrió. Pero, sin embargo, Dios le protegió. Y hoy vamos a ir a el título de la lección, que ya lo mencionaba anteriormente: sirve por medio de la oración. ¿Qué nos tiene deparada esta lección en el día de hoy? Una primera pregunta que quiero hacer para la reflexión. ¿Cómo ha ido evolucionando con el tiempo nuestra oración? ¿Ha sufrido alguna evolución? ¿O todavía estamos en pañales en eso de la oración? ¿Hay evolución? ¿Ha cambiado? ¿Ha habido progreso? ¿Cuál es tu oración? ¿Cómo se va? Bien, piénselo mientras tanto y vaya respondiendo. Y la idea central en esta lección es que debemos entrar en la vida de otras personas orando por ellos. Qué espectacular esta experiencia. Sí, qué espectacular. Los otros no se dan cuenta. Nosotros tenemos la llave para entrar en la vida de ellos a través de la oración, intercediendo por ellos. ¿Cuántos ignoran lo que están recibiendo producto de la oración que usted está realizando cada vez por aquellos que sienten que su mundo es su mundo? Nosotros, de alguna manera, a través de la presencia del Espíritu Santo y nuestra intercesión por ellos, estamos penetrando a su mundo
para que ellos puedan recibir también la salvación. Aunque decimos que algunas veces decimos que la oración es una parte vital de la vida cristiana, ocurre que a menudo luchamos por hacerla una prioridad. ¿No le ha pasado? No ha orado. ¿Por qué ocurre esto? Es irónico, pero el teléfono celular nos permite hablar los unos con los otros, sin importar dónde estemos. Usted puede estar en la punta del cerro, si hay señal, allá lo van a descubrir que está. Pero que no acudamos a aquel que está en todas partes, listo para oírnos. Podemos llamar, podemos usar el celular, nos pueden ubicar, pero hay quien está presente en todos lados y quisiera estar en contacto con nosotros, frecuente, y nosotros hemos eludido ese contacto. En el Salmo 139, el rey David revela que Dios no puede ser evitado poniendo distancias entre Él y nosotros. En el Salmo 139, versículo 8, nos dice lo siguiente: si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, el salmista pone la situación en dos extremos: o en el cielo o en el Seol, el lugar de los muertos, en lo profundo de la tierra. Pero allí estás tú. No podemos dejarlo atrás, por muy alta velocidad que vayamos, o pensar en la oscuridad que nos puede ocultar de Él. En absoluto, nada de eso nos va a resolver el tema. El profeta Jeremías en una ocasión escribió y dijo: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Al confesar que la presencia inmediata de Dios es la más firme y constante realidad bajo la cual existimos. No podemos hacer menos que dedicar tiempo entonces para ir a Él en oración y orar los unos por los otros. Tarea compleja que requiere disciplina, que requiere disposición, pero es la única forma en que vamos a hacer la voluntad de Dios, porque la conoceremos directamente. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? O después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Buenas preguntas planteó esta mujer. Cayó enfermo el hijo, enfermedad grave, y nosotros sabemos de enfermedades graves en el día de hoy. Y cuánta desesperación provoca en los padres la enfermedad de los hijos. Y cualquiera sea la edad de este, no interesa, porque es un hijo. Una de las realidades del ser humano es que puede expresar devoción a Dios en un momento, solo para negarlo en el siguiente. Pedro, si recordamos a Pedro el discípulo,
es el mejor ejemplo de esta tendencia. ¿Se recuerdan allí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, cuando Pedro mantiene una actitud más o menos compleja, difícil de entender? Sin embargo, igual la asume. Y en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 32, nos dice lo siguiente: pero después que haya resucitado y que delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero, ¿qué sucedió con Pedro? Conocemos la historia. Pero no es el único a lo largo de la historia. La viuda de Sarepta era la recipiente de un gran milagro. Dios estuvo supliendo la comida diaria, pero al caer su hijo enfermo y morir, salió a la superficie un profundo prejuicio. Dios es un Dios injusto, castigando a su hijo por sus pecados, sin duda. Esta es una terca tendencia que nos ciega a la realidad bajo la cual vivimos. Oprimidos emocionalmente, nuestra razón y nuestra fe muchas veces se desestabiliza. Le ocurrió a Pedro, le ocurrió a la viuda de la cual estamos hablando. Ella evidenció la bondad y generosidad de Dios en vivo y en directo. Sin embargo, terminó en el momento de la aflicción, terminó prácticamente acusando a Dios. En este párrafo estudiaremos 3 aspectos. El primero de ellos nos va a hablar de las bendiciones de Dios. No nos excluyen de sufrir las consecuencias de vivir en el mundo. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios y seamos, además, junto con ser hijos, seamos beneficiarios del IFE divino o de la bondad divina, de la generosidad divina, no nos excluye para nada de vivir las consecuencias respecto de lo que se vive en este mundo. El segundo aspecto que vamos a analizar es que la tendencia regular es culpar a Dios cuando viene la tragedia. Y por último, la tendencia es aceptar la mentira y rechazar la verdad de la palabra de Dios. Y en la primera parte, el versículo 17 nos mostraba, y lo recordamos: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue pero tan grave que no quedó en el aliento. Es decir, murió. Definitivamente murió. Y decíamos que las bendiciones de Dios no nos excluyen de sufrir las consecuencias de vivir en este mundo. Este asunto, la verdad, es obvio. Pues aunque el cristiano es bendecido y nosotros como hijos de Dios somos bendecidos a diario, la tragedia sin duda
puede presentarse en cualquier momento. Y las hemos tenido, situaciones tragediosas en nuestra congregación, en congregaciones de nuestra ciudad, cuando se han visto involucrados pequeños, inocentes, hijos de creyentes fieles, y que han muerto producto de alguna situación externa, ni siquiera descuido de los padres, ni siquiera una enfermedad, una tragedia, un accidente. Y cualquiera diría, ¿por qué? Si era cristiano. ¿Cuántas mujeres y hombres habrán aprovechado la ocasión para seguir justificando su incredulidad frente a un Dios que permite ese tipo de tragedias? Pero hermanos, entendamos que, como dice Juan 16:33, el mismo Jesucristo oró por nosotros, por sus seguidores, diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Y no tan solo aflicción espiritual, no tan solo aflicción por mantener la fe, también por eso, pero también en la vida secular, en la pérdida del trabajo, en la pérdida de un familiar, en la enfermedad, en la tragedia. Somos parte de este mundo, pero no somos del mundo. Pero no estamos exentos de vivir las consecuencias de lo que significa vivir en este mundo. Las bendiciones, por lo tanto, y ojo, eso no significa que las bendiciones han desaparecido. No significa que no seguiremos recibiendo esas bendiciones que Dios tiene preparadas. Las vamos a seguir recibiendo, pero estemos preparados. Aunque nos cuesta como seres humanos estar preparados para el momento trágico, para el momento no deseado. Y nos dolemos. Sí, y es natural que así sea, y qué bueno que así sea. Pero, hermanos, estemos atentos, que nuestro dolor, que nuestra aflicción no afecte nuestra fe. El versículo 18, en su primera parte de este pasaje, nos indica que, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Una pregunta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Y aquí se denota, y aquí se percibe ya una expresión de descontento y desagrado y dolencia en cierta medida. Y es el segundo punto de este pasaje, de esta parte del pasaje. La tendencia suele ser culpar a Dios cuando esa tragedia aparece. Sí, cuando se enfermó el niño, quizás la viuda pensó que su hijo se recuperaría. Pero al morir, su actitud cambió. Enseguida vemos algo muy feo que tarde o temprano estaba destinado a revelarse. Cuando pasó un contratiempo, entonces brotó la tendencia de culpar a Dios por medio de su representante en ese lugar, Elías. Ella no ignoraba la presencia de Dios, no ignoraba la existencia de Dios. Lo había percibido en carne propia cuando tiempo antes ella estaba entregándose a la muerte prácticamente con sus hijos, porque no tenía que comer. Y lo último que tenía lo compartió por orden e instrucción de Elías. Lo compartió con él. Que Dios le había mandado de ese lugar, de aquella cueva donde estaba, donde Dios le había apartado, Dios le remitió a la habitación y a la casa de esta viuda. Y lo único que tenía era un poco, el último resto de harina
y un resto de aceite. Y había ido a buscar leña para poder preparar lo último de pan que podría preparar, y después se iba a dejar morir. Qué triste, qué duro. Para nosotros hoy día tal vez es impensable llegar a ese extremo dentro del mundo que nosotros conocemos. Sabemos, pero no lo hemos palpado en vivo y en directo, que hay lugares, tal vez, no sé si dentro de nuestro país, pero hay lugares en el mundo donde el hambre está causando estragos. Y esta mujer estaba en esa circunstancia, pero Dios la liberó de aquello. Sin embargo, habiendo tenido la bendición de Dios, le costó aceptar la experiencia traumáticamente dura de la pérdida de su hijo y las embistió contra Dios. ¿Y qué mejor? Estaba el representante de Dios ahí en su casa, Elías el profeta. Entonces le plantea una pregunta más bien capciosa, una pregunta que tenía dolor. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Y lo tercero que aparece es la otra pregunta que aparece en ella. En el mismo versículo 18, ella plantea una segunda pregunta. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Eso te trajo a ti el interés de venir a refregarme los pecados y matar a mi hijo? ¿Esa fue tu gran visita? ¿En eso consiste tu gran visita? La tendencia es aceptar la mentira y rechazar la verdad de la palabra de Dios. No importa qué sale de la boca o se piensa en el corazón. Todos nuestros pensamientos son ideas teológicas, y más en tiempos de tragedia y dolor. No importa si el doliente es ateo, agnóstico o creyente. Todos buscamos respuestas al porqué de la situación y a menudo somos propensos a creer la mentira en vez de resignarnos a oír la palabra de Dios. Suele suceder. Pero dichosos aquellos que aceptan con resignación la voluntad de Dios. Aun cuando desde mi concepto no siempre las cosas ocurren por voluntad de Dios. Tal vez alguno de ustedes no esté de acuerdo conmigo, pero el hombre interviene muchas veces en su propia tragedia, sin que Dios tenga un plan para ello. Lo que Dios no hace es evitar esa tragedia provocada por el propio hombre. Dios permite que ocurra, pero no es su voluntad. Dios no quiere que el hombre se quite la vida, sin embargo, el hombre se quita la vida. Ese era el plan de Dios para la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquel niño, ¿no? Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios alabado, bendito. Pero no somos nosotros los que tenemos que tomar algunas decisiones de ese tipo. O cuando tomamos otras decisiones que son erróneas. Y sabemos que son erróneas, pero igual las tomamos. Y viene la tragedia. ¿Estaba dentro del plan de Dios aquello? No. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos quienes debemos someternos a ese plan que Dios tiene. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber cuál es el plan de Dios si no le preguntamos a Él, al dueño del plan? Cuando Job, ¿se recuerdan de Job? Se encontraba rodeado por la angustia insoportable, llegó a una realidad de la vida.
¿Recibiremos de Dios el bien solamente y el mal no lo recibiremos? Por supuesto, esto es solo el comienzo de esta historia y es muy importante. Nos revela que a veces, peor que la tragedia misma, es el pensamiento afectado por el pecado, el cual puede limitar a Dios. Pero hay que preguntar, ¿es imposible para Dios obrar? ¿Es imposible para Dios obrar? ¿Qué fue lo que Eliseo hizo posteriormente? Confió en Dios. Y la forma de evidenciar esa confianza en Dios fue dirigiéndose a Él. Y vamos a la segunda parte, la encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 19 al 21. ¿Qué nos dice aquí? Primera de Reyes 17, del 19 al 21. Él dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Compleja situación. Se le enrostraba a él como representante de este Dios verdadero, se le estaba enrostrando la responsabilidad de la muerte de ese hijo. Y podría haber sido una buena causa para dudar. Sin embargo, Elías fue de nuevo a este Padre, a este Dios. Elías tenía la confianza plena en Dios. Él había vivido los momentos buenos, la respuesta de Dios, había vivido la experiencia de haber ido donde Acab y haber tenido la protección divina, no en un lugar de 5 estrellas, pero sí un lugar donde se sentía protegido y seguro, alimentado por unas aves poco deseables para nosotros los seres humanos, pero atendido igual. Elías, había tenido la experiencia aquella. Por lo tanto, no dudaba. Pero la mujer también había tenido una experiencia espectacular junto con Elías ahí, pero ella dudó. Ahora, Elías volvía al dador de las órdenes y de los planes, a Dios mismo, y clamaba a él intercediendo por este pequeño o por esta mujer, para que Dios devolviera a ese hijo. Y vamos a ver en la primera parte de que el profeta se separó del ambiente negativo para orar a Dios. ¿Se fijó usted? En el versículo 19 se nos planteaba ahí que tomó al niño del regazo de su madre y se lo llevó a su aposento, que era un lugar distinto del lugar donde estaba en ese momento la mujer. En ese espacio estaba la negatividad y la incredulidad se había apoderado de una de las personas que estaba en el lugar. Por lo tanto, no iba a ser un lugar adecuado para interceder. El profeta se separó del ambiente negativo y se fue a orar a Dios. Mientras la madre del niño estaba acongojada, Elías subió a su pieza, a su dormitorio, a su cuarto. Uno quizás se separaría para olvidar todo el asunto, pero al llegar al niño, al llevar el niño junto con él a su cuarto, es evidente que Elías no buscaba para nada alejarse u olvidarse del problema. Él asumió que algo había que hacer. Él asumió que su Dios, que su Padre, tenía una respuesta clara para esa situación. Por eso
Él no se fue del lugar para olvidarse del problema, sino para asumirlo. El deseo de orar por alguien comienza en primer lugar por sentir el mismo dolor del que sufre, pero sin la perspectiva negativa. El segundo punto de este pasaje, de este trozo, nos habla de que el profeta oró a Dios con el fin de entender el punto de vista divino. ¿Qué tenía que decir Dios? ¿Para qué esto? Y aquí aparece el para qué y no el por qué. ¿Verdad? El profeta entonces oró a Dios con un propósito de poder entender el punto de vista de Dios. Versículo 20 nos lo dice claramente. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Le plantea una pregunta. Sí, se la plantea claramente. Elías no entendía la muerte del niño en realidad, pero tomó un punto de vista diferente a la de la Biblia. Mientras ella estaba segura de que estaba siendo castigada por su vida de pecado, Elías se la recomienda a Dios por abrirle su casa a él. Esto nos recuerda que Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie. Dios es el juez. Y lo confirma la Escritura también al respecto. En el libro de Romanos, capítulo 14, ¿qué nos dice la Escritura? En el versículo 10 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios no nos ha llamado a ser jueces. En este caso, el profeta Elías podría haberse erguido como un juez y haberse puesto como la autoridad divina o representante del Dios verdadero frente a la mujer y haberla a lo mejor reprendido por su actitud y por dudar de Dios. Sin embargo, él lo que hizo fue ubicarse en el lugar de ella, en el dolor de ella. Y luego fue no ocuparse de lo que dijo y de las dudas planteadas y de la pregunta esta pregunta incisiva, esta pregunta insidiosa producto del dolor. Nosotros habríamos, o alguien de nosotros habría seguramente cuestionado esa actitud. Sin embargo, no fue el punto de atención que puso Elías. Él simplemente tomó al niño, lo llevó. Habría sido una buena puerta de salida criticar la actitud de la mujer y olvidarnos de ella. Pero él no se olvidó de ella. Él no puso su atención en las conductas y en las actitudes, sino más bien en el problema. No nos ha llamado Dios a ser jueces. Por esa razón el profeta oró a Dios buscando comprender qué era lo que Dios estaba buscando. Y finalmente en este punto, en estos versículos podemos determinar y observar también que el profeta oró por la vida del niño. En el versículo 21 queda claramente establecido, y lo leímos ya, y lo volvemos a releer, y donde se nos dice: y se tendió sobre el niño 3 veces,
y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. El profeta no solo preguntó, se atrevió a orar por el niño ya muerto. Qué potente la actitud de Elías. Si bien es cierto, era profeta de Dios, había experimentado él la presencia de Dios elocuente, clara, pero seguía siendo el hombre. Y muchas veces al hombre, profeta, pastor, hijo, siervo de Dios, teniendo palabra para muchos otros, cuando la experiencia es personal, muchas veces la fe tambalea. Sin embargo, Elías fue y se atrevió a orar por el niño que estaba muerto. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué podía hacer? ¿Recuerdan ustedes cuando encontraron a un ciego por el camino? Los discípulos de Jesús tenían la misma falsa idea, el mismo preconcepto, prejuicio. Ahí en Juan 9 se nos relata. Y le preguntaron al maestro: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Se recuerdan de eso? ¿Este o sus padres para que haya nacido de esta manera, ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Fue su explicación. Como vemos en este texto, a veces las cosas, mis hermanos, pasan no por algún pecado, como la viuda estaba pensando, como los discípulos, por otro lado, también pensaban, sino para ver la gloria de Dios. Lo vemos cuando el creyente pone su fe en acción, orando por otros. ¿Por cuántos hemos orado y el Señor ha respondido? Nosotros como iglesia hemos tenido experiencia en aquello, pero también hemos estado intercediendo por otros, cuya resultado no ha sido siempre el mismo. Hay una pregunta que también quisiera planteárselas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien? ¿Me recuerda? Que haya estado con la persona presente, orando por ella. Y una tercera pregunta quiero plantearles también. ¿Pudiera usted contar cómo Dios ha contestado una de sus oraciones? ¿Podría contar? ¿Tiene claro ese momento, esa experiencia, esa situación? Porque algunas veces somos muy generales y decimos: el Señor contestó nuestras oraciones. Pero ¿hay alguna en particular que usted recuerde que haya tenido en presencia del Señor? El Señor obró claramente en él. Y vamos, que nos convoca. Versículos 22 al 24. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu niño vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios escuchó la voz de su siervo. El niño a la vida lo regresó. Muchos ven estas historias como cosas fantásticas,
del pasado, cuando Dios obraba de manera más obvia, pero la verdad es que Él no ha cambiado. Pero en todo, la respuesta a la oración es con el fin de motivar a la persona débil a confiar en Dios. La primera parte la encontramos en el versículo 22 del estudio de este pasaje. Y esta nos habla de que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Y ahí estábamos recordando, ¿cierto?, que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. El milagro de resucitar a un niño muerto fue exclusivo para ese tiempo. Pero la acción misericordiosa de Dios sigue siendo posible también en nuestro tiempo. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice que debemos confesar. Nos habla de confesar. Lo leemos a continuación. Santiago 5, 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Solo Dios sabe cuántos milagros el Señor continúa haciendo en la vida de sus hijos, porque tomamos el tiempo para orar los unos por los otros. Es muy relevante la oración. En el versículo 23 encontramos que Dios bendice a otros por medio de sus hijos. El primer punto de reflexión nos llevaba a pensar de que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Y ahora el punto siguiente, en el versículo 23 encontramos que Dios bendice a otros por medio de sus hijos. Elías regresó el niño bueno y sano a su madre. Seguro, Dios a la verdad es soberano y no necesita agentes humanos para mostrar su poder o su amor. Pero ese no es el asunto. Dios ha elegido usar a sus hijos para bendecir a otros. El apóstol Pablo nos amonesta recordando que hemos sido redimidos para hacer buenas obras. Dios, por lo tanto, bendice, estimados hermanos, bendice a otros por medio de sus hijos. Es decir, usted, que lo tiene tan claro como yo, nosotros somos agentes de bendición para otros. No se pierda ese privilegio. No se pierda la experiencia de poder ser de bendición para terceras personas a través de usted, por la autoridad que Dios ha otorgado en usted. El tercer punto en este párrafo que leíamos nos habla de que Dios es glorificado por medio del testimonio de sus hijos. Fíjese, y aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. El que se diga hijo tiene que tener características de su padre. No puede ser hijo de alguien que no tenga algunas cualidades de su padre. Fíjese que aún los hijos adoptivos, si no tienen características físicas de sus padres, pero sí tienen cualidades que les son propias por la formación que recibieron. Nosotros hemos sido llamados hijos, hemos llegado a conocer al Señor y somos hijos de Dios. Por lo tanto, en nosotros tiene que verse cualidades de Dios.
No somos dioses, no estoy diciendo que nos transformamos en dioses. No, pero tiene que haber fruto que se parezca a lo que Dios es. No puede haber un hijo que no muestre y evidencie los frutos o características propias de su padre. Por lo tanto, Dios es glorificado por medio del testimonio de sus hijos. Nosotros debemos cuidar que el fruto del Espíritu de Dios se refleje en nosotros y debemos ir desarrollando aquella área, dando espacio al Espíritu para que Él se evidencie en nuestra vida y demos testimonio de esa manera de que somos hijos de Dios. Si nosotros hacemos solo empeño por nuestras propias fuerzas, lo más probable es que ese empeño se va a acabar, porque copiar o porque aparentar ser no es lo mismo que ser. Podríamos llegar a ser una copia casi perfecta, pero la calidad es distinta. Si no, preguntémoslo a los chinos. Han copiado todo, pero ¿quién de nosotros quiere tener un producto chino y que sea de buena calidad o de semejante calidad a lo realizado por sus originales creadores? Es complicado. Nosotros, al ser el recipiente o de la presencia de Dios, de las cualidades de Dios, podemos llegar a bendecir a muchos. La mujer, la viuda, al recibir ese gran milagro, entonces vio el lado humano del amor de Dios. No es que el milagro de proveer harina y aceite por tanto tiempo no le fuera impactante. Es verdad que sí fue importante en un tiempo en que había sequía, en que había hambruna. Sin embargo, el aceite y la harina no les falló. Pero en este caso también experimentó el amor del profeta por su hijo. En todo, mis hermanos, la respuesta a la oración es con el fin de motivar a la persona a confiar en Dios. Él escuchó la oración de Elías y regresó al niño a la vida. Dios sigue hoy día obrando de manera milagrosa. Hoy, tal y como lo hizo con Elías y con la viuda, lo puede hacer a través de usted y con usted y conmigo. Pregunto, ¿qué evidencias tenemos en la Biblia de que Dios escucha las oraciones? ¿Hay evidencias? Claro que las hay. Y usted podrá recordar algunas. Trate de recordar algunas. No se olvide que para poder hablar de algo del Evangelio tenemos que conocerlo. Y la única manera de poder hacerlo es recordando. Y hay una quinta pregunta que también es necesario que se la plantee. ¿Conoce usted a alguien que necesite que ore por él o por ella? Elías encontró ese alguien. Usted encontró ese alguien. Va a ponerlo en práctica entonces. Estudiemos la importancia que Lucas le da a la oración en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Busquemos. Hagamos una lista de los beneficios de la oración hecha por otros que aparecen en la Biblia. Y dediquemos tiempo todos los días a leer la Biblia. Y específicamente a orar por otras personas y por las necesidades de ellos. Es admirable cómo los musulmanes, aún teniendo muchos errores en su forma de ser, en su fe, sin embargo ellos dedican mucho tiempo a la oración y son disciplinados en ella. Y donde estén y a la hora que corresponde ellos están orando. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mi vida? Es la pregunta. Concluimos diciendo, orar por otros no es opcional para los cristianos. Siempre debemos estar orando por la familia, por los miembros de la iglesia, por las amistades y por las personas que influyen en la sociedad a nivel internacional, nacional, estatal y en la ciudad
donde vivimos, debemos interceder por nuestras autoridades, por las familias, por los amigos, por los vecinos. Vamos a tener mejores vecinos cuando nosotros seamos buenos vecinos. Y nos van a querer escuchar. O si no nos van a querer escuchar, por lo menos nos van a poner algo de atención. Todo ser humano tiene su parte en la historia de redención para bien o para mal. Por lo tanto, oremos por otros, para que la historia de la redención se desarrolle en la vida de los seres humanos, creyentes y no creyentes. Nuevamente te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos puedas sensibilizar en el déficit de oración, en la sequía de oración que tenemos muchas veces. Y el efecto que este déficit produce en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos reconocer que tú y solo bajo tu dirección podremos superar nuestras condiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos puedes usar para bendecir a otros, para interceder por otros, para llevar vida a otros. Pero ayúdanos, Señor, a buscarte en oración y hacer de la oración nuestra práctica deseada. En el nombre de Jesús, pedimos todo a ti. Amén. Amén. Y vamos a concluir cantando el himno, un himno precioso, otro himno precioso. Oh dulce, grata oración. Tú del contacto mundanal me elevarás a la mansión del tierno Padre celestial. Huyendo yo la tentación y toda la influencia terrenal, por Cristo, quien murió por mí, será mi ruego oído allí. Dios nos bendiga, hermanos míos, y nos estamos encontrando, si Dios quiere, la próxima semana. Bendiciones para cada uno.